porque eran en la Biblia las expresiones como, entre otras cosas, el olivo, ¿no es cierto?, el saite, el olivo, el aceituna, el olivo, el yemen, el aceite, también lo que hablaba siempre de ungimiento, y con eso siempre usted va a encontrar varias divergencias, ¿no? Por ejemplo, en el judaísmo también. Hay gente, por ejemplo, dice, un día lo podemos hablar. Usted va a ver que, por ejemplo, acá en México, por ejemplo, hay gente que hasta le busca una computadora, le busca esto, aquello, lo otro, ¿no? Y a veces hay que entender lo que significa la unción, ¿no? Y entonces, hay gente que está de acuerdo, la que no está de acuerdo, y cada uno se respalda en determinados pasajes bíblicos para hacer tal o cual cosa, ¿no? Bueno, si Jacob ungió la piedra donde se acostó, yo puedo decir cualquier cosa. Pero con eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener bastante prudencia porque podemos equivocarnos bastante, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo buscaba en la Escritura, y sigo buscando, y veía todo de lo que era partícipe del aceite, ¿no? Y que se hacía la unción a través del aceite, pero también la unción a través de la sangre, y la unción, por ejemplo, a través del agua, y la unción, incluso, bueno, fundamentalmente a través del Espíritu. Y hay muchos tipos de aplicaciones de la unción a través de distintos elementos. Entonces estuvimos viendo y habíamos salido el sábado pasado del pasaje donde dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, que siempre cantamos en hebreo esa parte, o todo el Salmo 23, ¿no es cierto? Y entonces dice: unges mi cabeza, aderezas mesa o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o de aquellos que me afligen, o de situaciones que son tormentosas, en ese caso para la oveja y para el ser humano. Y en medio de esas situaciones tormentosas, dice: aderezas mesa. Tú preparas una mesa en medio de situaciones que son adversas y peligrosas para la oveja o para cada uno de nosotros. Y luego inmediatamente dice: unges mi cabeza con aceite. Quiere decir que el Salmo me está diciendo que si el pastor adereza mesa delante de la oveja o de nosotros, en medio de angustiadores, quiere decir que el pastor es conocedor de situaciones o de situaciones o de cosas que pasan alrededor de la oveja y que pueden ser peligrosas. Y si el pastor las conoce, nosotros las tenemos que conocer nosotros, porque vemos, si el pastor, la oveja está mirando, ¿no es cierto?, y ve que el pastor está sacando hierbas nocivas, la oveja puede percibir. Usted me va a decir: bueno, eso podría o no ser. Sí, podría no ser, y sí es así. Yo les contaba el otro día que yo le ponía a mi perra, ¿no es cierto?, una pastillita de antibiótico adentro de un pedazo de carne, y comía todos los pedacitos menos el pedacito que tenía el antibiótico. Y entonces sí, la oveja o el animal se estaba dando cuenta. Incluso cuando olía el plato me miraba para arriba como diciendo: me pusiste algo que no es común. Es cierto, usted vio cómo los animales conocen. Uno se piensa que son tontos y no son nada tontos los animales, ¿no? Tienen una sabiduría que Dios les ha dado para el poder de supervivencia. No es instinto animal así como si fuera tirado, que Dios le dio el instinto animal como si fuera que uno tira dados en una mesa y que salga lo que salga. Realmente para mí no es así eso. Yo he tenido animalitos, hasta tortuga, y le puedo asegurar la inteligencia que tiene es descomunal. Es descomunal. Mi tortuga se pasaba comiendo en el terreno que tenían los suegros de mi suegro, los padres de Rosa. Se la pasaba comiendo, aparte que le dábamos a comer, se la pasaba comiendo ortigas. Nos compramos un libro de tortugas, ¿no? Y entonces decía que las tortugas en los terrenos buscan todas las ortigas por el calcio que tiene. Pasaba por todos los pastos, pero se agarraba las ortigas por la cantidad de calcio que tiene la ortiga. Entonces, eso no es instinto animal de tirar un dado y que salga lo que salga. Hay una sabiduría tremenda que Dios dio a los animales, una cosa impresionante. Y entonces, las ovejas tienen que ver lo que el pastor puede hacer, y como llevando a lo humano, que tenemos cierto raciocinio, por lo menos esperemos que lo usemos, del raciocinio que Dios nos da,
¿no es cierto?, podemos ver las cosas peligrosas con las cuales el Señor nos adereza mesa y saber los peligros que se enfrentan, ¿no es cierto? Y uno tiene que conocer, evidentemente, a los enemigos, sí, tiene que conocer. Y el rabino Pablo era muy sabedor de esto, como judío que era y conocía la Escritura. ¿Se acuerdan cuando dice, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Eso es un concepto hebreo. Esto aparece en varios escritos rabínicos, lo que es la lucha contra carne y sangre, lo que es todo lo que nos rodea, dice, sino que está contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿no es cierto?, y huestes de maldad en las regiones celestes, y eso también aparece en el judaísmo, obviamente él como judío sabía, ¿no es cierto?, porque la gente dice, bueno, esto es católico romano o cristiano, no sé cuánto, pero porque la gente no ha estudiado en el judaísmo y el rabino Pablo no lo saca de la galera como se saca un conejo, necesito que está metido por ahí abajo. La realidad es otra, la realidad es otra. Lo que pasa es que a veces cuando en las iglesias cristianas estudian, por ejemplo, incluso de ángeles, de esto, de aquello, de lo otro, piensan que en el judaísmo no se habla de angelología o que en el judaísmo no se habla de demonios, de Satanás. Miren bien, no se hablará de demonios de Satanás en el judaísmo. ¿No es cierto que en el libro de Job, Satán es el que habla con Dios para tocar a Job? Porque Satán es un verbo que significa el verbo acusar. ¿Así? Entonces Satán ahí viene hispanizado, primero arabeizado y después pasa al español como Satanás. Y entonces sí aparece todo eso en la historia del judaísmo. Entonces el rabino Pablo dice que no tenemos la lucha contra carne y sangre, sino que hay entidades espirituales que nos están rodeando permanentemente, ¿no es cierto?, bajo muchísimas circunstancias. Entonces tenemos que tomar toda la armadura, ¿se acuerdan? Desde el yelmo hasta el escudo, la espada de doble filo, ¿no es cierto?, y el apresto y el calzado, porque son distintas características de un guerrero de la época y que cada una tiene una aplicación y es una simbología de algo espiritual para rechazar todo dardo de fuego del maligno, algunas que son defensivas y otras son de ataque, como las 5 piedras lisas que toma David para poder vencer a Goliat, ¿no es cierto? La piedra lisa habla de algo que está, ¿no es cierto?, pulido, trabajado. Y en la vida hay que pulir y trabajar. Si no está pulido y trabajado no se puede avanzar para nada. Y David, cuando toma las piedras lisas, habla de que algo está pulido, que está trabajado. Y si usted y yo no estamos pulidos y trabajados, más bien que no vamos a pegar una piedra en la frente de Goliat, jamás. Jamás. Los que no estaban pulidos y trabajados eran Saúl y los hermanos de David. Ellos no estaban pulidos y trabajados. Ellos de alguna manera contrarrestaban todo lo que David les decía. Y ellos estaban, incluso lo dice, hay 4 o 5, no me acuerdo. En el pasaje ese y en el anterior, cuando usted lee 3 o 4 capítulos, son 2 o 3, ya no me acuerdo, 2 o 3, usted va a leer, creo que son 4 veces, la palabra temor, que estaban aterrorizados y que tenían pavor y temblando. Es interesante eso, ¿no? Todos los oficiales, todos los soldados, los que estaban adiestrados humanamente, todos tenían pavor, temblaban y tenían miedo. Son 2 o 3 palabras, son 4 veces que aparece seguido, con varios versículos de distancia. Y no recuerdo si son 2 palabras distintas las que utiliza y otras. No lo recuerdo, pero aparece que ellos tenían y temor, ¿no es cierto? Pavor, estaban paralizados. De alguna manera traducen así las palabras esas. Y entonces David, que sí estaba trabajado, pulido, ¿no es cierto?, es el que toma las piedras lisas como simbología y se las atraviesa en la frente de nuestro tan conocido Goliat. Acuérdense que la palabra Goliat viene de la palabra Galut. Galut significa el exilio. Y la palabra Goliat tiene relación con la palabra Galut. Así que lo que quiso Goliat, ¿me está siguiendo? La asociación de la palabra Goliat está relacionada con la raíz Galut, que significa exiliar. Así que por eso le dice, lo que quiso, menos mal que conocía al enemigo David, ¿no? Porque lo que quiso hacer Goliat es mandarlo al exilio directamente a David. Esa es la realidad.
Entonces cuando uno lee la Biblia tiene esas enseñanzas, ¿no es cierto?, tan particulares y precisas, ¿no? Y yo les había comentado en el Shabbat pasado distintas situaciones, traje aquí la hojita, menos mal, donde uno puede ser derrotado, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer la voz de Dios, por el obedecer a medias, por hacer las costumbres de los antepasados que son paganas y que el pueblo de Israel no las había adoptado también, por el estar dormido. ¿Se acuerdan cuando la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Mientras los hombres dormían vino el enemigo y sembró cizaña, y eso lo estuvimos viendo el otro día, ¿no? Por no saber discernir los tiempos. ¿Se acuerdan que Yeshua, cuando estaba en Jerusalén, entra lamentándose, dice: oh, si conocieras el tiempo de tu salvación? Hay que conocer el tiempo preciso. En la vida hay que ser así, hay que conocer, pero en lo espiritual, pero también en el crecimiento que Dios nos da para saber decidir los tiempos. Por ejemplo, de repente una persona puede estar 5 años decidiendo, está bien, a veces puede no ser el tiempo de Dios, es cierto, pero una persona o un joven puede estar decidiendo 5 años qué carrera va a estudiar o qué va a hacer. Pero usted no puede estar decidiendo 5 años o 7 años lo que va a hacer, a qué se va a dedicar, porque esos 5 años va a ser un barro entonces. Claro, en un momento hay que decidir, ¿me entiende? Para conseguir un trabajo, bueno, mañana voy, este trabajo no, voy a ver qué me decido, me llamaron, bueno, decidan una vez, claro, en algún momento hay que decidir. Dios nos da ese discernimiento, ¿sí? A veces uno espera, no sé, cosas muy extrañas para tomar decisiones, ¿no? De repente, para ponerse de novio también, en algún momento hay que decidirse si está enamorado y si la otra persona le corresponde, y si no, bueno, ahí se amola. Pero claro, ahí se sufre y ya, ¿no? Pero bueno, es cierto. Mira, a veces uno hace las cosas, pero en la vida personal, yo una vez le conté una historia, se lo voy a repetir, en la vida personal, en las congregaciones, cuando se hacen un montón de prácticas en las congregaciones que vienen de antaño, y cuando estudia usted, y en el judaísmo también. En el judaísmo también. Hay cosas que están bien para muchos, otras cosas que están mal para otros. Dentro del judaísmo. Yo le mostré un montón de esas cosas. Una vez le conté una historia secular, ¿no? Pero de alguna manera sirve. ¿Se acuerdan? Muchos se acuerdan. Que había una niña que veía a su mamá, porque acá hay un pasaje donde dice que uno es derrotado, ¿no es cierto? El pueblo de Israel era derrotado por practicar costumbres antepasadas, pero que estaban mal, ¿no es cierto? Muchas costumbres antepasadas que estaban mal. Una niña veía que su mamá siempre hacía un guisado, ¿no? Entonces tomaba un gran trozo de carne, ¿se acuerdan? Y entonces le cortaba las puntas, sacaba los pedazos de las puntas y lo metía en la olla. Y entonces la niña, la voy a hacer siempre, entonces le pregunta a su abuela: mamá, pues dice, la abuela dice: ¿por qué mi mamá hace siempre esto, que saca los pedacitos de las puntas y mete en la olla? Y dice, porque yo siempre lo hacía así, porque mi mamá lo hacía así. En la historia, la bisabuela también estaba viva. Entonces la niña va a la bisabuela y le pregunta, la bisabuela dice: ¿por qué mi mamá y mi abuela siempre sacan los pedacitos de carne? Dice, lo dejan en un costado y lo meten en la olla. Y dice, no sé por qué lo hacen así. Yo lo hacía porque mi ollita era chiquita. ¿Me entiende? Claro. Y entonces la hija de ella y la otra hija, que era la mamá de la niña, seguían la costumbre, no tenían la más remota idea de por qué se hacía eso. Y usted sabe que eso, que es un chiste, una historia, pero que es un chiste, es una gran enseñanza, porque nosotros hacemos un montón de cosas que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros ancestros, aún bíblicos, ¿no? Y hacemos un montón de cosas que hacían ellos, que podían estar mal, y que nosotros las seguimos haciendo y no sabemos ni de qué se trata. Si es buena, es buena hora, pero si es mala, que se apiade de nosotros. Y hacemos un montón de cosas. Y entonces, y en el pueblo de Israel usted lo va a ver, es increíble la cantidad de cosas. Cuando usted estudia el folclore, tradiciones, leyendas del pueblo judío, bíblicamente y extrabíblicamente, va a haber mil y una simbología, y no es cierto, extrabíblicas también me estoy refiriendo, ¿sí? Y entonces el pueblo judío la hacía y seguía practicando un montón de cosas. Entonces,
puede ser derrotado porque están practicando un montón de cosas como las que les conté la vez pasada de Hip Hip Hurra, ¿se acuerdan ustedes? Que en definitiva es una sigla mnemotécnica que significa Jerusalén está vencida o Jerusalén está derrotada. Y así tantas otras cosas. ¿De acuerdo? Y entonces uno va, se va dando cuenta de que hacemos cosas a veces como, por ejemplo, no discernir los tiempos. Y una que yo se las comenté, pero ahora la vamos a leer. Déjenme buscar, porque no tenía la hoja. Esta no me queda. La encuentro, pero voy a decir ya. En 2 de Samuel 1:21, 2 de Samuel 1:21, es así. Ok. Déjeme ver una sola cosa nada más. Ok. En 2 de Samuel 1:21. Aquí, ¿no es cierto? David hace un lamento, hace un salmo, hace una endecha. Endecha es una porción poética, ¿no es cierto? Una expresión poética literaria de aquello que es triste, pero verdaderamente triste. Son las endechas, ¿no? Entonces, bueno, dice en el 1:21, David dice: Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda. Ya no se va a hacer ahí más ofrenda. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Lo leo de nuevo. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí, en el monte Gilboa, fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Esto es una cosa que uno la puede ver de distintas aristas por distintas vertientes del pasaje y de la historia. David había sido perseguido con el propósito de la muerte, ¿no es cierto? Saúl tejió la estrategia más importante, ¿no es cierto?, de su vida para poder destruir a David. Y David, ¿se acuerda que dice: yo no voy a tocar al ungido de Dios? Y eso uno lo tiene que tener en cuenta. Y le voy a decir por qué, ¿no es cierto? Porque uno tiene que seguir, ¿no es cierto?, las enseñanzas. Miren, si Eliseo no se hubiera comportado como se comportó con Elías, ¿no es cierto?, tal vez hubiera pasado lo que le pasó a Giesi, que era el ayudante de Eliseo. Por ejemplo, Eliseo, ¿se acuerda que Dios llevó a Elías por distintas regiones? Y cada región tiene un significado espiritual, ¿cierto? Hasta la última, que es el Yardén, que es descender, una humillación, descender. Y Eliseo dice: no, voy a ir siempre contigo, pero tengo que ir aquí, voy a ir contigo. Y tengo que ir aquí y voy a ir contigo, pero voy a ir contigo. Y siguió. Entonces después le dice: ¿qué es lo que quieres? Le dice: quiero, ¿no es cierto?, una doble porción de tu espíritu. Y Eliseo tiene un crecimiento tremendo, tremendo. Giesi después se lo voy a mostrar. Quiere decir, Eliseo valoró la unción que tenía su maestro, la valoró, la siguió con él, lo respetó, y entonces creció con él y en definitiva hizo el doble de milagros que Elías. Giesi vio todos los milagros, tengo aquí anotados en algún lado, todos los milagros que hizo Eliseo, ¿sí? Pero Giesi no valoró la unción que Dios le dio a Eliseo y terminó leproso. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Uno tiene que aprender muchas cosas en la Biblia. ¿Se acuerda que Giesi termina leproso? Porque no valoró la unción que Dios le dio a Eliseo. Y dice: está bien que este haga muchos milagros, pero yo quiero la lana. Y le dice al sirio, dice: a mí dame las joyas y la... ¿no es cierto?
y el pago y todo eso. Y terminó muy mal. Saúl, ahora volvamos a Saúl. Saúl había sido ungido por Dios, ¿sí? Saúl había sido por Dios. Saúl era un hombre que estaba entre los profetas. La gente se asombraba que, ¿vio cuando dice cómo Saúl entre los profetas y que estaban ahí profetizando? Eso no es profetizar, hablar como una prédica, pues sino que todo el mundo habla junto y no entendemos, parecemos locos. Eso era la glosolalia, lo que en el Nuevo Testamento se llama el don de lengua. Y entonces estaban los que eran todos gente y entraban en éxtasis, eran los profetas extáticos de Israel y empezaban a temblar, ¿no es cierto? Y una alabanza a Dios, eso, ¿me entiendes? Y Saúl estaba metido allí en un momento, mire qué tremendo, de estar buscando los asnos, ¿no es cierto?, de su padre, ¿vio? David buscaba las ovejas de su padre, cuidaba las ovejas de su padre, pero era conforme al corazón de Dios y terminó siendo el prototipo del Mesías prometido al pueblo de Israel. Saúl estaba buscando las asnas que tenía su papá, ¿no es cierto? Y de buscar las asnas, ahí le dicen, aquel es el rey, le dice, ¡pum! Saúl, ¿no es cierto? Por Saúl. Y ahí lo ungen y termina Dios hablando a través de la boca de Saúl. Pero también, así como Giesi, que no valoró la unción que tenía Elías, así Saúl no valoró la unción que le dio Samuel a él. Y termina con la cabeza colgada, paseada por la calle de los filisteos. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando David, me están siguiendo, ¿no? Pues son historias que ustedes conocen. Me están siguiendo. Cuando David reconoce la muerte de Saúl, ¿no es cierto?, hace un endecho, un lamento tremendo. Y entonces dice ahí en el monte de Gilboa, ¿no es cierto?, ya no va a ser un lugar más de ofrenda, ni lluvia ni rocío van a caer sobre él. Dice, porque ahí que fue desechado, ¿no es cierto?, fueron desechados los valientes y él por no tener el escudo ungido. Fíjese que por no estar ungido se pierde una batalla. ¿Me está siguiendo? David reconoce que la derrota de Saúl fue por no haber ungido su escudo. Vamos a poner físicamente. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que hay que tomar el escudo de la fe? Bueno, pero ese escudo de la fe porque está ungido. Aquí no fue ungido el escudo de Saúl. Podemos verlo así, el pasaje, porque ahí no importa cuál es el sujeto ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ungido? Si Saúl, porque ahí dice Magén, porque en definitiva Saúl era el Magén de Israel, ¿de acuerdo? Saúl era el escudo de Israel, ¿sí? Y también llevaban sus escudos. El escudo, para poder repeler mejor las flechas y tener una dureza y una consistencia para que no se resquebrajara ni nada, usaba muchos escudos a veces de metal, de madera y de piel. Se ungían, ¿no es cierto?, para tener una consistencia especial. Usted vio las pieles como hay que tratarlas con aceite o con crema, ¿no es cierto?, para que tengan flexibilidad, no se ajen, etc. Bien, pongamos. Si Saúl es el escudo y el que no fue ungido fue Saúl, ¿no es cierto? Al no estar ungido Saúl, que es el escudo de Israel, entonces Saúl es derrotado y como consecuencia de que él es el escudo, entonces Israel no tiene protección. ¿Me están siguiendo? Por el otro lado, la simbología es perfecta, porque si él tiene el escudo y ese escudo no está ungido para que tenga flexibilidad y con una flecha o con algún golpe se le quiebra, va a ser tremendamente vulnerable su cuerpo. Y entonces, por no estar ungido el escudo de Saúl, no estar preparado para rechazar cualquier golpe que pueda venir del enemigo, y entonces iba a morir. Y entonces Saúl es muerto por no tener el escudo ungido y Israel es derrotado porque Saúl, que es un escudo, tampoco está ungido. ¿Me está siguiendo? Y entonces, uno tiene que conocer al enemigo y entonces uno pierde las batallas por no estar ungido. Cuidado que ungido no, bíblicamente, no es solamente. Algunas personas dicen, bueno, vamos a ungir con aceite, perfecto. El aceite nos salva. El aceite es una simbología
de la autoridad y del compromiso que uno toma. El Señor me puede dar la autoridad y la simbología es el aceite, pero si yo no tomo ese compromiso, entonces no me va a servir de nada. Mucha gente piensa, dice, bueno, se va a ungir con aceite, entonces la gente piensa que el toque de la mano y además el rociamiento y el toque del aceite en el cuerpo de uno ya está todo hecho. No es así. Esa es una simbología maravillosa, pero es una simbología externa, un símbolo físico de algo que tiene que pasar aquí. Todas las cosas que son símbolos son elementos que me llevan hacia lo espiritual, pero si el símbolo queda en el símbolo por sí mismo, no sirve de nada. Los símbolos son elementos físicos, materiales, visuales, de tacto, ¿sí?, tangibles, que conllevan una esencia espiritual y que elevan. Ese es el objetivo de los símbolos. Pero en definitiva, no, por más que usted se unja, dice, pues me ungen con aceite, ¿no es cierto? Y uno después hace lo que se le da, le viene en gana, ¿dónde está la unción? Bueno. Pero ¿qué pasa cuando yo le voy a mostrar los pasajes? Uno, cuando alguien se unge, uno piensa, y Saúl también, aunque la situación era tan difícil, Saúl pensó y dice, bueno, estoy ungido y hago lo que quiero. Pero bien, por ejemplo. Hay un momento, se lo voy a leer ahora, hay un momento donde Saúl le dice, mira, aquí yo te unjo. Pero se la dio justita, y se la dio justa. Y yo te unjo y tú te vas porque hay una batalla. Pero antes de la batalla, yo voy a acercarme a ti para hacer los sacrificios, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, Samuel lo unge a Saúl y le dice, ahora tú has sido convertido en otra persona. La unción me transforma en otra persona. A ver si me sigue el pasaje. Como Samuel le dice a Saúl que ahora se ha mudado en otra persona con la unción del aceite, y a partir de ahí en un par de versos le dice, mira, ahora tú te vas, ya que estás mudado en otra persona, espérame que yo llegue ahí a la batalla, pero tú te vas primero con el ejército. Y entonces le dice, espera que yo me acerco a ti y voy a hacer los sacrificios antes de la batalla. Y pasa un tiempo y otro tiempo y otro tiempo y Samuel no aparece. Y entonces el ejército, dice Saúl, el ejército empieza a avanzar el enemigo. Dice, ¿y dónde están los sacrificios a Adonai para que podamos salir a la batalla confiados? Y Saúl espera a Samuel y no viene, no viene. Y cuando ya el enemigo está relativamente cerca, Samuel dice, bueno, el ejército se me está atemorizando y yo voy a hacer los sacrificios. Y ni bien termina de hacer los sacrificios, viene Samuel. Y le dice, has cometido un gran error. A ver si me siguió lo que yo le dije antes. ¿Se acuerda que él lo había ungido? ¿No es cierto? Lo unge y le dice, tú has sido transformado en una nueva persona. Has sido cambiado, mudado. Se puede traducir en toda esa forma. Es el cambio total. Lo ungió con aceite. ¿Sí? Cuando una persona es transformada, ahí en el pasaje uno no lo dice, pero uno tiene que desentrañar. Cuando una persona es ungida y se dice que es mudada, una de las primeras cosas, tal vez la primera, es ser obediente. Y lo primero que hizo Saúl es obedecer. Y usted me puede decir con todo conocimiento, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero la situación era extrema. Y bueno, pero uno obedece en situaciones normales y en situaciones extremas. La situación extrema no me da el permiso, ¿no es cierto?, para que yo cometa una equivocación o un desliz. Esa es la verdad. Y entonces le dice, tú has sido transformado en una nueva persona. Y entonces Saúl puede haberse confundido. Si soy transformado en una nueva persona y ahora estoy ungido, entonces puedo tener la autoridad para hacer los sacrificios, porque Samuel no llega, porque ¿qué le puede haber pasado al profeta? Lo mataron, no vino, lo que fuese. ¿Me está siguiendo? Entonces uno lee la Biblia y uno se va dando cuenta que a lo largo de la Biblia uno va a encontrar el
desenlace, la trayectoria, el derrotero de la historia del pueblo de Israel. Y en eso uno va aprendiendo, inmediatamente encuentra el ungido de Dios, ¿sí? En primera de Samuel, perdón, sí, capítulo 13, dice así. Esta es la batalla, así que esto no es en el capítulo 13, sí. A ver, capítulo 13. Capítulo 10 primero, perdón. Capítulo 10. Capítulo 10. Verso 10. Verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, ¿no? Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Adonai por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás los hombres junto al sepulcro, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 6. Entonces el espíritu de Adonai vendrá sobre ti. Él lo está ungiendo y le está contando ciertas cosas. Luego le dice: entonces el espíritu, el Ruach Adonai, ¿no es cierto? El Ruach del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, con este lugar a donde él lo mandaba entre el verso 2 y el verso 5. ¿Sí? Y serás mudado, es decir, transformado. La palabra es apaj. Entonces serás mudado, convertido, transformado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, y eso que las tiene, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Algunos pueden decir: pero el profeta le está diciendo que venga todo a la mano. Pero el profeta está diciendo que venga todo, que hará todo lo que te venga a la mano. Pero él está diciendo luego que lo tiene que esperar, ¿no es cierto? Era una orden, y que lo esperara para hacer los sacrificios hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas cosas señales acontecieron en aquel día. Así que Saúl tenía todas las señales que Samuel le había profetizado y vinieron sobre él al ser mudado y transformado en otra persona. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con Saúl, ¿no? Y el Ruach, ¿no es cierto?, del Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, que es Saúl? Saúl también entre los profetas. Y algunos de Alí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Y la historia sigue y sigue y sigue y sigue. Verso 15, 14 y 15. Un día, pero voy a leerlo mejor. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar los asnas. Y cuando vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que declares qué os dijo Samuel. Ok, hasta aquí. Hasta aquí vemos que Saúl es ungido por por Samuel. Sigue todo lo que el profeta le dijo, y en el capítulo de 1 de Samuel 13, ¿no es cierto?, está esta guerra con los filisteos. Del verso... desde el capítulo 13. Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 de Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían encoleado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía:
Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Acuérdense lo que le había dicho el profeta. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a orilla del mar. Y subieron y acamparon en Gimás, al oriente de Bet-Abel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él temblando. Esta es una de las palabras. Cuando usted la vea, los hermanos de David que temblaban, a Saúl que temblaba, el pueblo que también, ¿no es cierto? El pueblo que sigue a Saúl también estaba temblando. Son varias veces que aparece esto, temblando. Y él esperó, Saúl esperó, ¿cierto?, 7 días conforme a lo que vimos en el capítulo 10, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mimás, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Adonai, mas me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Adonai tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjese lo que pasó. ¿Vieron cómo es la cosa? A veces hay que tener mucho cuidado, incluso cuando se lee la Biblia, cuando usted recibe una palabra, piensa algo que Dios le está diciendo, cree a lo mejor a rajatabla lo que otro le dice, Dios me dijo. Saúl, ¿no es cierto?, fue elegido como primer rey de Israel. Siempre tengan en cuenta, Saúl, David es el rey confirmado en Israel, ¿no es cierto?, dado por Dios. Pero Saúl es el rey dado a Israel solicitado por los hombres. Esa fue la diferencia. ¿De acuerdo? De hecho que David, también Saúl es ungido con redoma, pero David es ungido con cuerno. Y hay diferencia en las unciones. Y de ahí vienen también las situaciones que después se desencadenan. Una cosa es ungir con un cuerno y otra cosa es ungir con una redoma. ¿De acuerdo? Ahí uno ya va tomando detalles de lo que dice la Escritura. Pero volviendo a esto de Saúl, Saúl fue elegido como consecuencia de que el pueblo de Israel le dice a Samuel, viendo que estaba viejo y que Samuel, bueno, viejo los trapos, pero que estaba ya mayor, ¿no? Claro, que Samuel ya era mayor y que los hijos de Samuel no seguían el camino del Señor, el pueblo se da cuenta y dice: Samuel, danos un rey como todas las naciones. Y entonces Samuel se atribula mucho porque piensan que a él lo están rechazando como sacerdote y profeta y dirigente de Israel, que lo era en todos los aspectos, como profeta y también como sacerdote. Y entonces Dios le dice: no te lamentes, Samuel, porque no te está desechando Israel a ti, sino me estás desechando a mí. Y entonces, quieren un rey, dales un rey. Y ahí aparece un párrafo larguísimo. Fíjate, dile las consecuencias que va a tener cuando tengan un rey como las naciones. ¿No es cierto? Con lo que los va a oprimir, que esto, que aquello y lo demás allá, es tremendo. El pasaje es tremendo. Entonces, Samuel
sigue caminando y encuentra, bajo el conocimiento y la sabiduría de Dios, a Saúl, ¿no es cierto? Y lo elige como rey. Si bien Dios lo permite, no era la voluntad de Dios. Dios permitió que Samuel escogiera, bajo el patrocinio de Dios, a Saúl para que sea rey, pero era por pedido de los hombres. Y entonces lo unge y le dice: tú eres cambiado y transformado en otra persona. Es una palabra hermosa, que tú eres nuevo, una persona nueva, y entonces te va a pasar esta señal, esta señal, esta señal, y una vez que te pase esta señal, haz todo lo que te venga a la mano, pero espérame 7 días para que llegue hasta el holocausto. Va a hacer todo lo que le venga a la mano, ¿sí? Pero hay una cosa que me tienes que esperar, ¿me entiendes? Y entonces Saúl, la situación era grave, el ejército se le venía encima, el enemigo, y entonces en ese momento Saúl se desespera, el pueblo se le estaba desertando, vio que estaban todos temblando, hay varias palabras que aparecen ahí, estaban temblando, se le desertaba, dice: mejor hago el holocausto. Esto parece paradójico, termina el holocausto y aparece Samuel. ¿Usted no le pasó a veces algo en la vida que dice: no hay que hacer esto, no hay que hacer esto? Lo hace y se le viene todo al revés. A todos ha pasado lo mismo. A veces tenemos que usar... Mi papá siempre me decía: el que no tiene cabeza tiene que tener pie, ¿no? Es decir, el que no usa el cerebro va a tener que sufrir mucho caminando. ¿No? Es cierto. Lo decían en ladino, pero en español sería eso. Y entonces Saúl hace el sacrificio y aparece, y le dice, Samuel, y le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Adonai tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si hubiera esperado un segundo más, ¿no?, hubiera sido confirmado en el reino. ¿A usted no le pasó alguna vez, no es cierto, de que uno vio que no le pasa que uno tiene que esperar y esperar y esperar y esperar y esperar, y dice: ay, si hubiera esperado? ¿A usted no le pasa que, por ejemplo, haciéndolo más risueña, una cosa, pero entre comillas risueña, porque puede ser también por una situación desgraciada, tiene que esperar a alguien en algún lugar, ¿no? Entonces dice: a tal hora, y espera y dice: bueno, media hora más, 40 minutos más, 45, se va a los 45 y el otro llega a los 46, ¿no? A mí me ha pasado eso. Y me dice: ¿dónde te llevan? Me fui, y dice: pero yo llegué, y acá llegaste 46, yo me fui 45. A mí me ha pasado ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno está de novio. ¿No le pasa eso? Entrar de novio, tiene que esperar a la novia o al novio, porque pasan esas cosas, ¿no? Es cierto, créanlo, pero pasan, y eso, a veces situaciones terriblemente difíciles. Incluso a veces, hasta para ir a un médico, ¿no es cierto? Uno tiene que tomar una decisión porque a todos ha pasado. Y a veces son desgraciadas las situaciones. Tiene que ir a hace un mes, 2, 3, 4, tiene una dolencia, ¿no? Y dice: tiene que ir al médico, tiene que ir, pasa un año, 2, y dice: ah, pero mire. Dice: si usted hubiese venido antes, ¿no?, la cosa hubiera cambiado. Y uno deja pasar. Por un lado y por el otro, uno tiene que saber esperar, ¿no es cierto?, y saber cuándo tomar una decisión. Por eso, ¿se acuerdan cuando David formó el ejército? Venían los de Gad, venían los de Zabulón, venían los de Benjamín, todos cada uno especializado en una materia específica. Algunos guerreros, otros especialistas en las guerrillas en las montañas, y así estaban formando David. Y dice: y viene la tribu de Isaacar, ¿se acuerdan de Isaacar? Que es Isahar en hebreo. Y viene la tribu de Isahar, dice que eran entendidos en los tiempos, sabían todo lo que se debía hacer y todos sus hermanos lo respetaban. Eran aquellos que tenían un discernimiento muy especial, unas mentes muy preclaras y conocimiento de las cosas de Dios. Por eso dice: entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Es una expresión muy particular en hebreo, que habla de tener una sabiduría en conexión con las esferas espirituales de Dios, ¿no?, para poder tener la palabra necesaria. ¿Sabe quién era ese? Otro. Era el amigo de David, Aitofel. Dice que hablar con Aitofel era lo mismo que hablar con la palabra de Dios. Mire la unción que tenía este hombre. Hablar con Aitofel era lo mismo que abrir la palabra de Dios.
Así que tenía una sabiduría y una mente preclara, ¿no es cierto?, como para poder dirigir al pueblo. En definitiva estaban los reyes, es cierto, y los reyes estaban ungidos. Pero también los reyes tenían mucha gente alrededor, ¿no?, que eran sabios como Aitofel, Natán, el vidente Gad, Samuel, etc. Y entonces dice: mas ahora tu reino no será duradero. Adonai se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Adonai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Adonai te mandó. Y levantándose Samuel salió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que salía con él, como 600 hombres, ¿no? Y usted dice, como 600 hombres, ¿no? Acuérdense que en la Biblia no hay nada que escape, ¿no? El número 6 es el número de hombres. Y entonces ahí aún con ese, vio que dice como 600 hombres, ¿sí? ¿Se acuerda cuántos carros seguían a los israelitas cuando salieron de Egipto? 600 carros egipcios, ¿se acuerdan? Es el número de hombres. Y entonces ya uno se da cuenta de que Saúl estaba actuando ya en lo carnal, ¿no? Y Dios lo permitía y Dios lo seguía. Hay cosas que Dios permite que no son su voluntad, pero las avala, las va avalando, ¿no es cierto?, a medida que va contando la historia y después ya escogerán a David. Y volviendo a esto, cuando Saúl muere, vieron aquí hacía poco que había sido ordenado, después tuvo muchos años, o sea que tuvo que 40, ¿sí? Pero ya dice, tú vas a ser desechado. Ahora sí, el tema es, reina un montón de años, correcto, es cierto, reina un montón de años. Pero una cosa es reinar, ¿cierto?, en un sentido humano, en que Dios estaba con él, pero dice, tú has sido desechado del reino de Israel. Vas a dirigir al pueblo, pero estás desechado. Porque en definitiva siguió mucho tiempo. ¿Te acuerdas que después va a venir David y va a entrar en un estado de locura? Y entonces cuando lo ungen a David, ¿se acuerda? Dice el espíritu de David, el espíritu de Dios viene sobre David y el espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo de Adonai le atormentaba y entonces lo buscaron a David para que con la música muy especial apaciguara el tormento que tenía Saúl. Y a partir de ahí Saúl sí tiene picos altos incluso de espiritualidad, pero va cayendo y tiene picos altos y va cayendo, tiene picos altos y va cayendo, y entonces tiene picos altos y va, pero los picos altos son así, a ver si recibe, así y así, así y así, así, así. El pico alto después siempre también es más bajo, el pico alto de espiritualidad que tiene, a tal punto que en un momento sombrío de su vida, ¿no es cierto?, quiere matar a su hijo Jonatán, en un momento sombrío de su vida, porque nosotros decimos, bueno, Poncio Pilato, si usted sigue la historia de Poncio Pilato y también de eso, es terrible, aquí en la Biblia, pero lo estudie secularmente, iba a ser terrible. Herodes, por ejemplo, Herodes el Grande, bueno, sigue la historia, bueno, mató a fulano, a su esposa, esto, aquello, al hijo, al sobrino, al cuñado, se mataban, que daba miedo ahí. Pero no era el único. Uno dice, Herodes. Y dice, qué terrible que fue Herodes. Y cuando uno mira a Saúl también, Saúl en un momento dice, me van a quitar el reino, mato también a mi hijo Jonatán, si acá se me hace muy el vivo. ¿De acuerdo? Y entonces también quiere matar a la persona que aliviaba su tormento, también lo quiere atravesar. Y vio que acá dice que se juntó 3.000 hombres para pelear con los filisteos. No importa el número, tiene ese peso, porque también como el 600, pero no importa. Ok, pero vio que junta a 3.000 hombres para luchar contra los filisteos. Pero si usted lee la historia, cuando viene de pelear también luego con los filisteos y va a buscar a David para matarlo, él se queda dentro del palacio y viene un oficial de él y dice, Saúl, David, ya sabemos dónde está. Y en ese momento dice, y Saúl escogió 3.000 hombres especiales. Acá también aparecen 3.000.
Pero cuando le dicen que encontraron a David, al que él quería, él viene a matar al enemigo de Israel y ahora va a matar al ungido de Dios como David, ¿no es cierto? Que está ungido, y escogió 3.000 hombres especiales. ¿Sabes por qué dice así? Igual que aquí. Acá hay 3.000 para matar a los filisteos, por así decirlo, ¿no? Pero después coge 3.000, es paradójica la cifra, 3.000 pero para matar a David. Y dice 3.000 hombres escogidos. Eso significa 3.000 hombres. ¿Vio como las fuerzas especiales? Que las fuerzas especiales le pasan por encima y pueden ser hasta especialistas en torturas. Eso. Porque uno dice fuerzas especiales, pues dice qué preparado que están. Pero están preparados para todo. Están preparados para todo. ¿Me entienden? Para muchas cosas. Pueden ser muy hábiles para esto, muy hábiles para lo otro. Sabrán de las técnicas muy especiales hoy, como en la antigüedad también. Y entonces eran hombres escogidos que se conocían todas las artimañas del desierto, de esto, de aquello, del otro, y era para matar a David. Y fíjese qué tremendo, que David, ¿no es cierto?, cuando muere Saúl, así tan en una forma ignominiosa realmente, una afrenta total, cuando muere de esa manera, no guardó ningún tipo de rencor, ¿no es cierto?, sino que dice ahí, ¿no es cierto?, donde murió el que había sido escogido de Dios, ya no venga más rocío, ¿no es cierto?, ni se haga ninguna ofrenda más en el lugar donde murió. Dice el valiente que fue desechado por no tener su escudo ungido. ¿De acuerdo? ¿Bien cómo va declinando? Saúl lo ungió, Samuel lo ungió a Saúl, y Saúl no valoró la unción. ¿Dónde? Al no obedecer. Y usted me dice, pero era una situación muy difícil. Pero aquí nadie está hablando de fácil y difícil. Acá se habla de obediencia o de desobediencia. Hay que obedecer en situaciones difíciles y en situaciones fáciles. ¿No es cierto? Miren, nosotros conocemos, bueno, una persona familiar, ¿no es cierto?, que estuvo como director de una escuela militar, ¿sí?, en Argentina, donde van todos los cadetes para ser militares, ¿no es cierto?, de una fuerza determinada. Okay. Entonces, cuando los jóvenes chicos van 14, 15, 16 años, van siguiendo la escuela para después, como cadete, recibirse como, algunos como subtenientes o como alférez en el caso de la Marina, etc., ¿no es cierto?, tienen que pasar exámenes. Pero todos los que inician no se reciben. Pero no es porque se van, porque los desechan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le digo por conocimiento de causa, no porque lo haya hecho bien, porque lo escuché. Entonces nos contaba, dice, mira, dice, de repente están los exámenes finales, ¿no es cierto?, y se desecha, esta persona no puede seguir la carrera. O por lo menos en determinada área, o en determinada parte del arma. ¿Por qué? Porque decían, los padres venían, pero ¿y por qué mi hijo tal cosa? ¿Sabe lo que pasa con su hijo? Fue enseñado en esto, en aquello, ¿sí? Pero en un momento, dice, esta persona se me distrae mucho. Dice, imagínense que de aquí hasta allí tiene que llevar un mensaje, se me distrae por el camino, nos mueren un montón de soldados. Acá hay que obedecer todas las horas, en los momentos difíciles y en los momentos que no son difíciles. ¿No es cierto? Yo estaba en un comando de intendencia, ¿no es cierto?, en el ejército, que era un batallón logístico. Logístico significa de aprovisionamiento de lo que están en combate, ¿no es cierto? Pero nosotros, me dice, yo por ejemplo, teníamos entrenamiento, íbamos con porque estábamos armados también, ¿no? Entonces nos hacían correr, bueno, nos hacían correr y tirar en el campo donde había cardos, espinas y todo, y uno tiraba así, se hincaba todo lo que venía por ahí, en serio. Ni hablar de lo que nos hicieron alguna vez. Estábamos luchando, nos tuvimos que poner los toallones, nos sacaron así con el toallón desnudo, así como se los dijo. ¿Y sabe por qué? En serio. Y nos tiraron en el que corra, tierra, todo. Y estábamos con los toallones, teníamos espinal de aquí hasta aquí más o menos. ¿En serio, hermano? En serio. ¿Y saben por qué nos dijeron, nos hacían eso? Dicen, ¿ustedes qué se piensan? Nosotros somos de logística, de llevar todo desde la comida hasta las armas a la línea de combate. Dicen, pero los primeros que nos van a cortar son a nosotros. No era lo de adelante. A nosotros, porque para que nos llegue todo el aprovisionamiento.
dice, ¿sabe que ahora cuántas veces nos vamos a tener que tirar así? Uno dice, somos de comando de intendencia, logística, vamos tranquilitos en los camiones, cargando. ¿Qué cargando? Tirándonos en toallones entre las espinas para no ser detectados. Un ejemplo. ¿A dónde voy? Que yo dije, estamos en comando de intendencia, el margen de obediencia es chiquito. ¿Qué chiquito? También que no estábamos en la infantería, porque estábamos en comando de intendencia. ¿Me entiendes? Entonces, me decían, aquí el soldado de comando dice, acá responde, obedece, fieles, leales, camarada, esto, aquello, el otro, y obedece, 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 así nos decía. Y entonces se nos ponían cara a cara, ¿qué hace el soldado? ¿Cómo obedece? Sí, mi oficial, sí, obedezco. Y el que hizo el servicio militar sabe que es así. Y los que están en la fuerza saben que es así. Me acuerdo que me decía, mire cómo yo me tuve castigado también, porque me lo hicieron a mí. Estábamos con la ametralladora así y la mano acá, ¿ok? Entonces dice, el soldado tiene que estar duro como una piedra, Y llega un momento que uno te hace la fuerza así, se le cansa el brazo, no tiene minutos para que aguante. Y uno afloja el brazo. Y viene un oficial y me jala el brazo de atrás y se me hace así, ¿no? Y dice, soldado, el brazo duro, le dice acá, si no, no se lo tenía que haber sacado. Fuera de la fila, usted también. Así nos tenía, hay que obedecer, le decimos, el brazo duro, 10 minutos, quise el brazo duro aquí, no flojito. ¿Entiendes? Sí, para que usted vea lo que es obedecer en lo humano. Y obedecemos en todo. En realidad uno tiene que obedecer absolutamente en todo. ¿Usted sabe por qué? Vamos a poner un caso. ¿Por qué están las multas? ¿Por qué están las multas? Miren, si no hubiera multas en la luz, en el gas, en el teléfono, en los semáforos, nadie respeta los semáforos, ni por dar, si lo respetan, pero nadie respetaría los semáforos, nadie respetaría los cruceros, se pagaría la luz cada 8 meses, y no sé, y el gas también. ¿Por qué están las multas? Porque la gente no cumple, no obedece. Por eso están las multas. Mire, que saquen las multas de la luz no paga nadie, aquí en México, ni en Argentina, ni en donde sea, ¿o no? Si le dicen no, paguen por obediencia al país nada más. Porque dice, bueno, se tiene que pagar todos los servicios, ¿no? Imagínense que le sacan las multas, que no aparecen las multas en los decretos, ¿no? Pues son decretos, ¿cómo se llama? Dice, hay que pagar la luz. Entonces usted va a decir, no hay multa, también tengo tiempito, ¿no? Entonces dice, lo pago mañana, todo es así, absolutamente todo es así. Por eso usted ve los castigos en la Biblia, pero también usted dice, pero ¿por qué se castiga? Y es que en un país también se castiga. En un país también se castiga. Todos los servicios, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos los servicios que usted tiene, de tanto. Usted dice, bueno, ¿y por qué tengo que pagar el predial? ¿Y por qué tengo que pagar la otra, ¿cómo es? La tenencia del auto o lo que fuese? Pero en todos los países, de una u otra manera, es eso. ¿Y usted cómo piensa que sostiene un país? Porque los impuestos de aquí, acá, hacen para que con eso se pague esto, aquello, el otro, y se subsidia hasta el metro. Es cierto. Y se subsidia el transporte, en Argentina también, el metro está subsidiado igual que aquí. En Estados Unidos también está subsidiado el metro, en parte. En todo es así. Entonces, los impuestos, algunos van a decir, los impuestos se roban. Bueno, este es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, si alguien se roba las arcas del gobierno y las cosas del erario público, ya sería otro tema. Ya es un tema de gente deshonesta. Pero la realidad es esa, en los países se ponen leyes para que la gente cumpla. Y Dios le dice, volviendo para que ustedes vean así, y les dice una cosa muy simple, qué bárbaro. Espera que llegue, le dijo, ¿no? Espera que llegue. Y por no esperar a que llegaba, lo echaron. Eso fue. No le pidieron, mira, párate en la punta de la montaña y tírate rodando y sube de nuevo y tírate otra vez. No le dijeron eso, simplemente tú te paras, ¿no? Porque sabía, y dice, tú te vas a parar frente al enemigo, porque sabías, si usted lee todo el pasaje, capítulo largotote, es eso, te paras frente al enemigo y espera que yo llegue.
¿A qué le hace recordar? Eso está en la Biblia varias veces eso. Está varias veces. A Gedeón, ¿se acuerda? Que le dice, tiene 135.000 soldados enfrente. Dice, también que era de noche. Pero igual, yo no me paro ni de noche ni de día. Yo me hubiera desechado a los 2 minutos. Dice que eran 300 tipos de Israel contra 135.000. Y dice, te paras de noche en 3 puestos distintos con la antorcha, con el chofar y con la vasija de barro. Y entonces dice, pero ¿cómo voy a parar delante, aunque sea de noche? También que la antorcha la tenían ahí adentro, para que no se viese, entre comillas, ¿no es cierto? Pero también tenemos, imagínense, 135.000, una nube de gente, soldados enemigos, con 300, que la batalla ya está perdida antes de empezar, tenía toda la de ganar Israel ahí, o toda la de perder, básicamente. 300 contra 135.000. Y le dicen, te paras en 100, 100 y 100. Para colmo separado a una distancia que ni se veía. ¿No? Un grupo minúsculo de 100 personas, ahí. Y le dice, ahí te paras, y hasta que te dé la orden van a hacer esto. Una cosa tremenda. Y sin embargo, en ese momento triunfó Gedeón, pero por obediencia. Y Saúl tenía que esperar frente al enemigo. Usted me dice, es muy difícil esperar como Saúl esperó, con tanta gente. Vieron que eran 30.000 carnes, una cosa enemiga que tenía en contra. Y es difícil, es difícil. ¿A dónde está eso de nuevo? Está por todas partes eso. En el Nuevo Testamento está. ¿Se acuerdan cuando le cuenta el Señor la parábola de las 10 vírgenes? Y dice, bueno, algunas tenían aceite y otras no. Dice, las que suponían que iba a pasar más adelante, veían más o menos cómo podían vivir sobrellevando la vida sin mucho requisito. Y cuando vieron que venía el Señor, ¿no es cierto?, el amo, las vírgenes que no tenían aceite van a las vírgenes que tenían aceite y dicen, bueno, préstame un poco de tu aceite. Es decir, vamos a vivir de la unción prestada. Y nadie vive de la unción prestada del otro. Nadie va a vivir de la unción prestada del otro. Cada uno vive conforme a su compromiso, a su responsabilidad, a su obediencia, a su disciplina. A cada uno vive por eso. Esa es la verdad, cada uno vive por eso. Y entonces, dice aquí, así fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Siempre me llamó tanto la atención este pasaje que siempre una cosa, la tengo por aquí porque si la quiero poner. ¿Usted sabe que hay muchos tipos de unciones en la Biblia? Está la unción con aceite, la unción con sangre, la unción con agua, la unción con el Espíritu. En el capítulo 8 de Levítico, buscar. Levítico 8 debe ser desde dónde. Ustedes quédense ahí mientras busco una cosa. Si no, un segundo. En el capítulo 8 de Levítico, vamos a leer. Acá era la consagración de Aarón y de sus hijos. Acá hay una serie de sacrificios. Y a partir del verso 14.
unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. ¿Usted se acuerda cuando el Salmo 133, cuando dice, ¿no es cierto?, que se derramaba, ¿no es cierto?, cuán bueno es y que se mató Bumanay? Ya la vamos a cantar para que Angelito no también escuche la canción, ¿no? Dice, Ine mató Bumanay, he aquí, ¿no es cierto?, cuán bueno y cuán delicioso, cuán placentero, agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el aceite derramado sobre las barbas de Aarón, que va bajando por sobre todo su pecho, etc., ¿no? Entonces había una unción de aceite que estaba representando la armonía. Es decir, la armonía entre los hermanos era como la unción del aceite que caía, porque el aceite que caía sobre la cara de Aarón, sobre su barba, caía sobre el pectoral donde estaban las tribus de Israel representadas por cada una de las piedras en el pectoral, ¿no es cierto? Entonces dice, miren cuán bueno y placentero es que los hermanos habiten juntos en armonía. En armonía. Es como el aceite que baja. Quiere decir, si no hay armonía familiar, congregacional, social, es porque no hay unción. Estamos hablando del pueblo de Dios. Dice, miren cuán bueno y placentero es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el aceite que ha derramado sobre el sacerdote, desde la barba hasta el pectoral. Quiere decir que si usted está en su casa, en su hogar, en su familia como creyente, y no hay shalom, no hay armonía, no hay guía, ¿no es cierto?, del Espíritu, es porque no hay unción. No hay unción directamente. Para que vean, estamos en una congregación, no tenemos armonía y no hay unción. Miren, yo les voy a contar algo. ¿Usted vio el aceite? El aceite, si usted lo deja, se evapora, ¿sí? Mucho tiempo, se va evaporando, ¿no es cierto? Bueno, aunque parezca mentira, se evapora. Y así se evapora la unción. A Saúl se le evaporó la unción, se le pasó por todos los huecos y se le evaporó la unción. Y entonces, cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el aceite derramado sobre la barba de Aarón, que baja, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Eso es la unción. Algunos dicen, bueno, la unción es tal cosa en la congregación, en esto, le va a ser levantado en alto, en que va a imponer naciones, va a ser reconocido, va a ser una persona. Aterrice un poco y saque pista para el avión, como decir, no, claro. La unción es, yo leo la Biblia y dice, la unción es armonía. ¿Sí? Lo otro pueden ocurrir muchas cosas, claro que sí. Pero una cosa es lo muy especial, por así decirlo, y lo otro lo más normal y común, general. ¿Sí? Lo más normal, común y general. La unción es armonía. Y entonces, aquí, Moisés tiene que ungir a los 3 sacerdotes, a los sacerdotes, a Aarón, a sus hijos. Entonces en el verso 13, 8 o 13 de Levítico dice, después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y le vistió las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó la tiara como Adonai lo había mandado a Moisés. ¿Sí? Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre el cuerpo, los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado y los riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Adonai lo había mandado a Moisés. Voy al verso 22. Después hizo que trajeran el otro carnero
de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. ¿Vio? Hay una parte donde utiliza la sangre para todos los elementos que hay alrededor. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y la degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Todos los detalles del sacrificio anterior y los elementos es maravilloso, pero vamos a terminar de alguna manera con esto. La unción es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y en un momento determinado, bueno, esto de ungir el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el pulgar derecho del pie, también es la misma unción que tenía el leproso. Si usted lee más aquí adelante, cuando está el sacrificio, la unción para limpiar al leproso, una vez que el leproso ya perdía su enfermedad, ¿no es cierto?, se le ungía exactamente a un sacerdote. Es el privilegio tremendo. El leproso tenía que ser ungido con sangre en su lóbulo derecho de la oreja, en el pulgar derecho de su mano, en el pulgar derecho de su pie. ¿De acuerdo? Por eso a veces, ¿se acuerda que dice que la lepra es un símbolo del pecado? ¿De acuerdo? Quiere decir, hermano, que nosotros, estando muertos, como dicen, delitos y en pecado, tenemos una lepra espiritual. Y entonces, mejor que la sangre nos cubra desde el lóbulo, desde la mano hasta el pie. Y tiene su buen sentido esto, mire, para hacerla lo más claro que pueda y lo más breve en este caso, ¿no? Se ungía el lóbulo de la oreja, ¿no es cierto? Ya de alguna manera nos damos cuenta. La oreja está conectada directamente con el encéfalo está dentro de lo que es el cráneo, ¿no es cierto? Y es lo que nos da, ¿no es cierto?, el sentido del equilibrio. ¿Usted vio cuando, por ejemplo, tiene algún problema en el yunque, en el martillo y alguno de todos los que están por allí? ¿No es cierto? La persona enseguida tiene zumbido, ¿no es cierto? Comienza a marearse, a tener vértigo, y ahí hay que agarrarse de cualquier lado, de donde venga la cosa. Incluso eso puede pasar por alguna otra anomalía que repercute en el oído. ¿No vio? Por ejemplo, sube la presión, ¡pum!, aparece un piquete, digo porque me pasó. Claro, me pasó cuando llegó a 180, me acuerdo que ya me pasé en el oído, hice así y tuve que agarrarme del costado. ¿Por qué? Porque perdí el equilibrio. ¿Ok? Y muchos de acá que tienen esa presión alta lo saben. ¿Sí? Se pierde el equilibrio. Cuando se unge al sacerdote, lo mismo que al leproso, cuando se unge al sacerdote, lo mismo que al leproso, para su purificación, se le cubre. Después lo leeremos para que vea la asociación tremenda. Nadie se lo puede imaginar hasta que no lo lee, ¿no? Usted ya lo sabe igual que yo, pero mucha gente no se lo imagina. El privilegio de la unción es para el leproso como para el sacerdote. ¿Sí? Y entonces le ungía la oreja. ¿Por qué? Porque la oreja está conectada directamente con el sentido del equilibrio. Y si no nos unge la oreja, vamos a perder directamente el equilibrio de nuestra vida. ¿Me está siguiendo? Por eso nos unge. A través de la oreja, bueno, gracias a Dios por el sentido del oído, porque en definitiva podemos no tener oído y entender de otra manera porque estamos sordos, pero desgraciadamente, aunque vamos perdiendo la audición, veo que se van endureciendo los huesitos, incluso a veces cuando aumentan, no sé, hasta el colesterol, tiene colesterol alto, parece que dicen los médicos, que se afecta hasta en la audición y un montón de cosas porque la sangre está más gorda, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a través del oído escuchamos, ¿sí? Entonces, si no nos unge en el oído, en vez de escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar cualquier cosa. Y el oído es lo que nos da el sentido del equilibrio. Por eso, si nos quitan la unción, nos quitan el equilibrio. ¿Me está siguiendo? El pulgar es lo que nos caracteriza del sistema animal. Usted con el pulgar y la palma de la mano agarra cosas grandes, usted con el pulgar y los 4 dedos agarra cosas más chicas, y usted con el pulgar y el dedo meñique agarra cosas más chiquititas. Y entonces, ¿me está siguiendo? Y exactamente, es el sentido este.
Los chacos, por ejemplo, tienen el pulgar, pero no tienen el tendón o ¿me entienden? Para poder hacer esto. Así es, ¿me entienden? Eso es lo que nos caracteriza, lo que nos da aunque parezca, es tan simple, es tan simple. Y el oído, ¿no es cierto?, es lo que nos hace escuchar, para que no perdamos el equilibrio espiritual, me estoy refiriendo. Lo que nos da, ¿no es cierto?, es saber escuchar. El pulgar, ¿no es cierto?, habla de la mano habla de la acción, y siempre a la derecha. Si usted viene, el Señor vio que dice, va a poner a su derecha a las ovejas, pero a la izquierda a los cabritos. Un día va a hablar de todo lo que aparece en la palabra y a mí, ¿no es cierto?, que significa mano como también derecha. Y entonces aparece todo lo que es derecha y todo lo que es izquierda. El Señor te sostendrá a su mano derecha, ¿no es cierto? Está hablando de lo que habla de justicia, de rectitud. Una cosa tremenda. Quiere decir que me busquen el pulgar, ¿no es cierto?, de la mano derecha para que sea más justo y para que sea recto. Todo lo que habla, ¿no es cierto?, así de derecha habla de autoridad, habla de muchas cosas, ¿no? Y dice que nos unge, la acción tiene que estar ungida. Nos unge el pie, el pulgar. Me llama la atención el pulgar. Yo estuve leyendo algo hace mucho, no me acuerdo mucho, pero sí creo que tengo algunos recuerdos de cuando uno lee ciertas cosas y estudia. El pulgar, cuando uno... ¿Qué se hacía en la antigüedad para que la gente... Eso es algo que lo hicieron mucho. También en Estados Unidos, cuando fue el asunto de los esclavos y todo, a mucha gente negra, ¿no es cierto?, para que no se escapara y todo, que perdiera la habilidad para poder correr, le cortaban el pulgar del dedo de los pies, porque el pulgar lee, y otros lados también, el pulgar soporta el 50% del cuerpo. ¿Me entiende? Y lo otro que soporta, el 25%. Los otros 4 dedos se reparten el 25%, pero en realidad el que mantiene más del 25% es el dedo meñique. Entre el pulgar del dedo del pie y el meñique casi se llevan el 50% y los otros 3 dedos tienen mucha menos. ¿Saben lo que lleva el 50% del pie? El talón. Por eso tú le dirás en la cabeza, pero la serpiente te va a ir en el calcañar. Y mejor que tengamos ese 50% bien puesto, porque por eso se unge el dedo pulgar. ¿Me estás siguiendo? ¿Me siguió o no me siguió? Dice, cuidado que la serpiente tú vas a salir en la cabeza, pero la otra te viene en el calcañar. Y todos lo pasamos a venir en el calcañar. No, hermano, le está soportando entre 50 y 50 el 100% de su fuerza corporal. ¿Cierto? Usted, fíjese, después de su casa haga la práctica. ¿Vio que usted se para así, en pulgar? ¿Y cómo es que el pulgar prácticamente le está soportando todo el cuerpo cuando usted se hinca así? También que se cansa, por eso es que no puede soportar el 100%. Por eso es que se apoya con el talón donde va el otro 50%. Tiene el 25%. Del 25% creo que anda muy poco los otros 3 dedos, casi todo se la aguanta el dedo chiquito. Es cierto, ¿cierto? Por eso dice, que me está siguiendo, por eso dice, el sacerdote va a ser ungido en el lomo de la oreja con sangre, para que no pierdan el equilibrio, que escuche la palabra de Dios, que sienta que tiene que entrar todo lo santificado a través de su oído y no las cosas corruptas. El pulgar de la mano, el pulgar es un dedo totalmente fuerte, totalmente fuerte. Ahí no me acuerdo la proporción, pero sí es grande también. Hay cosas que yo no me acuerdo de memoria, pero es algo maravilloso. La acción tiene que ser conforme a la unción de Dios, la acción. El caminar. Hay muchas personas que no consideran mucho el caminar, pero mejor que lo empecemos a considerar, ¿no? Porque acuérdese que el diablo está, ¿no es cierto?, dispuesto a atacar de cualquier manera. Dice que hieren el calcañar. Y el calcañar es el 50% de la fortaleza, supongamos que estamos parados en un pie, esa resistencia al calcañar la aguanta el 50%. Si el diablo en alguna cosa nos ataca en el 50%, ¿sí?, en alguna cosa, y no tenemos la unción de aceite en el dedo pulgar, de sangre en el dedo pulgar, no nos queda mucha estabilidad. Y si no tenemos la unción en el lóbulo de la oreja, en el sentido espiritual, no va a haber equilibrio que aguanta. Ahí va a tener que tomar las sinaricinas para que
para que no pierda el equilibrio, es así. Pero una sinaricina espiritual ya, no el medicamento. Por eso, cuando usted ve unción en la Biblia, o cuando va a algún lugar y escucha así, porque el ungido, la unción, lo que van a ser todos ungidos, que lo de aquí a allá, todo lo simbólico puede ser muy maravilloso. Puede ser muy maravilloso. Pero si eso simbólico no me lleva y me eleva a lo espiritual que está representado por eso simbólico, vamos al fracaso total. Vamos a un fracaso total. Porque puede haber mucha simbología, puede haber mucho exterior, puede haber un montón de cosas, pero si eso no está sustentado por la recepción espiritual, se va al fracaso total. Y eso lo tuvo Saúl. A Saúl se le dijo, tú eres ungido, eres cambiado en otro hombre, totalmente en otro hombre, pero espera que llegue. Dice, pero me llegó esto, la profecía, me llegó esto, y estuve entre los profetas, pero te dije que eso te iba a pasar, pero que después de eso me esperaras a mí, dice el profeta. Y desobedeció. Parece que no le había llegado muy bien la unción espiritual de sangre en su oreja. Si usted sigue leyendo Levítico, aparece el leproso. Y cuando el leproso tenía que ya presentarse como persona simbólicamente que ya estaba sanada, cuando el leproso ya salía al ambiente de Israel, lo primero que se le hacía, se le ungía su oreja con sangre, se le ungía el pulgar de su mano derecha y se le ungía su pulgar. De más está decir que en el judaísmo, y bíblicamente, en el judaísmo y en el cristianismo también, creo que todos lo entienden así, la lepra, que es una expresión bíblica lepra es lepra, pero también es una expresión bíblica simbólica hebrea para representar el pecado. Por eso el leproso, ¿no es cierto?, simbólicamente era el pecador. Y entonces, como el pecador, que estaba simbolizado por la lepra, tenía que limpiarse, para demostrar que estaba limpio, se lo ungía con eso. Si nosotros, por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, que le aceptamos en nuestro corazón, ¿sí?, estamos limpios de ese pecado, entonces nuestro ir, nuestro actuar y nuestro caminar no puede ser herido. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por la seguridad de tu presencia, por este nuevo día, y rogamos, Señor, que en esta y en toda hora tu shalom de lo alto nos acompañe, que el reposo que viene de ti, Señor, sea en nuestras almas, y que pueda haber en nosotros, Señor, personas, hijos, comprometidos, fieles, obedientes, leales a ti, Señor, y que podamos crecer y madurar en todo tiempo a través del conocimiento de tu palabra y la revelación de tu Ruach HaKodesh. Que tu divino y santo Espíritu, Señor, sea una realidad en nuestras vidas y que podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra, Señor, la seguridad de tu presencia, y que puedas ver en nosotros, Señor, esos verdaderos hijos que te honran, que te alaban y que no, Señor, se apartan de tus caminos. Bendito y alabado sea tu nombre. Sabemos, Señor, que pasamos a veces momentos difíciles, momentos dolorosos, momentos de angustia, en donde, Señor, vemos en nuestras vidas y en las vidas de muchos de los que nos rodean la aflicción del cuerpo a través de las enfermedades, la aflicción del espíritu, Señor, y también la aflicción del alma por muchas circunstancias dolorosas en nuestras vidas. Pero queremos saber, Señor, que tú eres el poderoso gigante que está alrededor de nuestras vidas, y que tú, como dice tu palabra, y lo queremos recibir en nuestro corazón, eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza y eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque se traspasen los montes a la mar, Señor, como dice tu palabra, Señor, vamos a tener que creer, vamos a creer y vamos a descansar en ti. No importa, Señor, si tengamos que esperar mucho tiempo para muchas cosas.
Señor, pero si para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día, también tenemos que aprender nosotros esa perseverancia, Señor, y la paciencia que viene de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre, para saber esperar todo lo que debemos hacer en el tiempo propicio. Bendito sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a las familias que participan aquí junto con nosotros, las que están aquí, las que no han podido venir, Señor, y suple toda necesidad, Señor, de espiritual, de salud física y también en los bienes, en la economía, en los recursos materiales. Ábrenos a todos puertas de bendición, de prosperidad y de abundancia, desde lo espiritual, Señor, también a todas las cosas que cada uno de tus hijos necesita para vivir, Señor, para sostener sus hogares y para ser bendecidos por la abundancia de tus manos. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que la bendición de lo alto nos acompañe en esta hora, Señor, en todo tiempo. Guarda nuestros caminos, líbranos del mal, quítanos trabas y saca todo tropiezo, Señor, y aderézanos mesa para que en toda hora podamos ver tus milagros y tus maravillas. Te rogamos también por Eretz Israel, por la paz de Jerusalén. Te rogamos por cada hombre, mujer, Señor, mayor, menor, religioso, no religioso, judío, en todo el mundo, adulto y niño. Bendito y alabado sea tu nombre, para que tu bendición esté sobre todos y para que a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, todas puedan volver si se han apartado al verdadero Dios de Israel, y que tu Ruach HaKodesh dé conocimiento profundo, Señor, para que puedan reconocer al Mesías prometido en Yeshua, y que la unción de tu Ruach HaKodesh les dé esa sabiduría y conocimiento. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo rogamos, Señor, que tu presencia nos acompañe en toda hora. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Salvador, ¿tú puedes hacer las verajot, por favor?